Días. Es un gusto para mí, un privilegio poder estar acá con ustedes hablando de esta temática que tanto me apasiona. En este caso vamos a ver monitoreo de las cianobacterias, distintas técnicas y alcances. Así que bueno, espero que les guste y terminen apasionados tanto como yo. Repasamos un poquito qué eran las cianobacterias. Son microorganismos, son bacterias procariotas capaces de hacer fotosíntesis, entonces muchas veces se les dice algas, pero en realidad son bacterias. Cuando están en mucha cantidad también se las denomina floraciones y tienen este color así verde, azul, como se ve en el agua. A veces se ven flotando en la superficie y a veces están dispersas en toda la columna del agua. Y lo que tienen estas cianobacterias son dos grandes cosas. Una es que proliferan con gran cantidad de nutrientes, entonces son indicadoras de un proceso de eutrofización del agua. Y otra es que tienen la capacidad de generar toxinas, entonces son de alto riesgo para la salud humana, de animales y bueno, el ecosistema. Bien, aquí vemos las toxinas más principales y los umbrales, ¿sí?, de riesgo, principalmente para la toma de agua. Tanto, bueno, a corto plazo, directa, si uno toma un vaso de agua y a las pocas horas ya comienza el efecto de la toxina, o si va acumulando en el plazo de meses. Y para uso recreativo también, para exposición cercana al cuerpo de agua. Entonces, fíjense que son concentraciones muy bajas, están al grado de toxinas parecidas a las de los venenos de las serpientes, más poderosos. Acá por eso puse la cobrita, nos acordemos. Y bueno, uno de los objetivos del monitoreo va a ser evaluar en qué grado está el cuerpo de agua en relación a estos umbrales. Ese va a ser uno de los objetivos. Vemos los umbrales en función del biovolumen, la cantidad de cianobacterias que hay y la concentración de pigmento general, que es clorofila, para el riesgo de uso recreativo principalmente. Cuando tenemos 4 milímetros cúbicos por litro estamos en un nivel de alerta 1, cuando estamos en 8 milímetros cúbicos por litro ya estamos en una alerta rojo. Y la clorofila estuvo muy relacionada con la microcistina LR en muchas investigaciones, 1 a 1. Entonces, si hay abundancia y el principal componente biológico fotosintético son las cianobacterias, bueno, el nivel de la concentración de clorofila puede ser un indicador de cantidad de toxinas, o riesgo de toxinas. El Ministerio de Salud de la Nación, hace ya unas décadas atrás, generó un cianosemáforo en función de umbrales parecidos a estos y con actividades de uso que se pueden hacer en los distintos niveles. Así que bueno, otro de los objetivos va a ser evaluar estos niveles y poder monitorearlos. Otro aspecto importante es el hecho de que las floraciones de cianobacterias principalmente aumentan con el aumento de nutrientes, fósforo y nitrógeno. Se dice que principalmente es el de fósforo, pero cuando alguno abunda demasiado y el otro es limitante, puede llegar a ser el segundo el factor conductor. Acá tenemos un trabajo de ejemplo de Bonilla y colaboradores que hicieron un estudio a lo largo de distintas latitudes, distintas matrices de uso, en distintos cuerpos de agua, y siempre el indicador, siempre el conductor fueron los nutrientes. Más allá de la temperatura, más allá de otras cosas, siempre fueron los nutrientes. Se reducen los nutrientes, se reducen las floraciones. Así que bueno, otro de los objetivos del monitoreo van a ser nutrientes. Esta diapositiva la pongo porque es un ejemplo, es un trabajo que va mostrando el incremento de la extensión de floraciones y la frecuencia de floraciones a nivel mundial, concuerda con otros estudios de las Naciones Unidas. Y Europa, muchos países de Europa están teniendo una reducción por la reducción de nutrientes, el buen manejo y gestión hídrico. Así que bueno, hacia eso vamos, un monitoreo de las floraciones y una buena gestión del agua.
Bien, y para una gestión, para una buena gestión, para medidas de mitigación frente a los altos riesgos por cianobacterias, hace falta un monitoreo, un monitoreo eficiente. ¿Sí? No se puede gestionar lo que no se conoce, dice un colega, y tiene razón. Monitoreo, monitoreo, monitoreo. Así que el objetivo de esta presentación es evaluar estas técnicas y metodologías y planes de monitoreo. Bien, para definir el plan de monitoreo, tenemos que hacer como un estudio previo de lo que conocemos del cuerpo de agua que vamos a monitorear. Definimos el marco del monitoreo, ¿sí? Lo primero es evaluar qué usos tiene el cuerpo de agua, para qué se lo usa. ¿Qué actividades cercanas hay? ¿Qué impactos del riesgo del cuerpo de agua va a tener en esas actividades en el cuerpo de agua? ¿Qué capacidad de resiliencia tiene, de regulación tiene el cuerpo de agua? Esto está muy relacionado con la dinámica hídrica de la cuenca a la que está inmersa este cuerpo de agua. ¿Qué actividades pasadas tuvo la cuenca como para que yo hoy tenga altos riesgos de cianobacterias? ¿Qué proyecciones futuras hay en la cuenca? ¿Y qué impacto en el ambiente pueden llegar a tener las floraciones de cianobacterias? Conociendo esto, yo puedo ayudarme mucho para hacer más eficiente el monitoreo del riesgo de cianobacterias. Bueno, si alguna de las otras preguntas no las conozco, van a ser parte del objetivo del monitoreo. Una vez que yo conozco que si voy a hacer una evaluación del riesgo, si quiero ver patrones, porque no los conozco, no sé cuándo florecen, si hay florecimientos de cianobacterias, si no, en qué meses, no lo conozco. Si es un cuerpo de agua de uso recreativo, si es para toma, si simplemente es decorativo, si es para uso agrario o ganadero, todas esas cuestiones me van a ayudar a evaluar qué frecuencia, qué tipo de monitoreo necesito y qué respuestas tengo que dar. Y principalmente las respuestas o los tipos de monitoreo para el riesgo de cianobacterias se dividen en 4. Una es el monitoreo de la evaluación del riesgo. Esto quiere decir que yo hago un análisis del patrón, evalúo qué niveles de concentraciones estoy teniendo, qué especies, cómo es la dinámica, en qué meses, etc. Otra es el monitoreo para dar una alerta, para gestionar rápidamente dentro del cuerpo de agua y generar medidas o de prevención o de mitigación o de potabilización. Para tener otro tipo de tácticas. Después están los monitoreos que ayudan a la validación de las técnicas para los otros dos. Muchas veces vamos con sensores, con equipos que necesitamos, controlar que estén funcionando bien, validar lo que están dando. Incluso los mismos laboratorios. Se hacen cruces de información entre laboratorios para evaluar la eficacia y la precisión con la cual están estimando. Y después está todo lo que es el monitoreo ante eventos fortuitos, conductores rápidos, ¿no? Algún disturbio, algún vuelco local, alguna mortandad que dispara la floración. Hay que, muchas veces muchos organismos tienen que ir a atender y a evaluar cuál fue su efecto, cómo prevenir o cómo mitigar ese efecto. Cada uno de estos objetivos va a tener un diseño propio de muestreo, un esfuerzo de muestreo y un requerimiento específico. Bueno, cuerpo de agua de uso recreativo. ¿Qué planes de monitoreo tengo? Acá vamos a tener 3 grandes planes de monitoreo, vamos a agruparlos en 3 grandes planes de monitoreo. Uno es evaluación del riesgo de cianobacterias. Cuando yo digo evaluación del riesgo de cianobacterias, significa que yo voy a estudiar el patrón de floraciones algales. Entonces ahí voy a evaluar qué especies hay, cuántas hay, en qué momento aparecen, qué extensión tienen, y mido cianobacterias y clorofila, puede ser un pigmento que es más fácil de medir, de estimar que ficocianina. Acá voy a tener múltiples sitios. Y además quiero ver si el agua está estratificada, si tiene distintas temperaturas en la columna de agua es muy probable que yo tenga ciertas especies, si no,
voy a tener otras. Así que hago esa evaluación y veo los momentos del año en el que ocurre. Bueno, acá, bueno, la bibliografía habla de hacer estos monitoreos una vez por mes en los momentos de floración, en las estaciones de floración de cianobacterias, que muchos asumen que es en verano o es en el momento estival, pero a medida que pasa el tiempo encontramos cianobacterias que se reproducen mucho más en invierno y florecen, hay floraciones en invierno y en verano no. A veces pasa que están durante todo el año, pero en cierto momento del año hay especies potencialmente tóxicas, en otro momento del año no. Bueno, todas estas dinámicas son buenas estudiarlas para después poder generar un plan de gestión del riesgo y un monitoreo del riesgo, ¿no? Y alerta. Bueno, el segundo, entonces, conocemos las dinámicas. Si no las conocemos, podemos seguir haciendo las cosas a la par. A medida que vamos conociendo, vamos generando el monitoreo de alerta. El monitoreo de alerta necesito los puntos, un punto central de la laguna o los puntos más usados para pesca, para baño, para navegación, etcétera. Uso esos puntos de monitoreo. Mensualmente alcanza cuando la concentración de pigmentos es baja, cuando la turbidez es baja también, cuando no encuentro cianobacterias y cuando empiezan a aparecer o empiezo ya a tener umbrales. El primer umbral, el umbral de vigilancia, puedo empezar a tener un monitoreo semanal. Y las variables son otra vez turbidez o transparencia, cuantificación y cianotoxinas, principalmente. Y doy el alerta. Donde pasan los umbrales, doy el alerta. Después está la comprensión del proceso de eutrofización y los conductores de floraciones de cianobacterias. Y acá voy a mirar solamente nutrientes, fósforo y nitrógeno. Pero también combinado con caudal. Yo lo que tengo que evaluar es el flujo de ingreso de nutrientes y cómo ese flujo de ingreso, o sea, la cantidad de nutrientes que entra por unidad de tiempo y si esa cantidad de nutrientes puede ser captada por el ecosistema acuático o no, y yo puedo mejorar la captación. Entonces tengo que mirar sitios de ingresos difusos o puntuales. Si son puntuales, bueno, cada punto voy a poner un sitio de muestreo. Voy a hacerlo una vez por mes. Evaluar eso y durante un año, 2 años, evaluar después de una precipitación, evaluar en momentos de sequía, evaluar en invierno, verano. Y podemos con esos datos ingresar en modelos que nos permiten evaluar el ecosistema y ver cómo mejorarlo. Si tengo que sí o sí reducir el ingreso de nutrientes de alguno de los sectores, si tiene que ser de todos, qué barreras puedo hacer, cómo puedo aumentar la capacidad de captación al ecosistema. Bueno, eso se hace post este estudio de monitoreo. Bien, el agua de toma tiene otra estrategia. Yo tengo que evaluar cómo tengo que potabilizar, cómo tengo que preparar la planta para potabilizar frente a floraciones de cianobacterias. Y tengo que evaluar la cantidad de toxinas para ver si se potabilizó el agua. Entonces, una es la vigilancia constante que uno puede tener generalmente cerca de la toma. Semanalmente uno monitorea la cantidad de cianobacterias, la cantidad de clorofila. Si está por debajo del nivel 1, sigue tranquilo. Y una vez que pasa el umbral, ahí aumenta la frecuencia. Pueden monitorear clorofila en general. En general se pide ficocianina, es más específico. El problema de la ficocianina es que es un pigmento accesorio que no siempre lo generan las cianobacterias. En general sí. En aguas muy turbias es muy probable que desarrollen este pigmento, pero bueno, es optativo. Entonces podemos tener bajas concentraciones de ficocianina y hay altas concentraciones de cianobacterias. Entonces lo confirmamos con clorofila. La clorofila es el indicador, digamos, general. Yo tengo alta clorofila, empiezo a tener una floración. Y después puedo evaluar qué tipo de cianobacterias tengo. Y obviamente para una planta potabilizadora, toxinas. Una vez que yo tengo eso, genero el proceso de potabilización y a la salida tengo que evaluar la concentración de toxinas.
Cuando hay pocas cianobacterias o baja concentración de clorofila, no detecto, bueno, puede ser esporádicamente. Cuando aparecen las floraciones, la frecuencia tiene que ser alta. Acá hay una necesidad de alta frecuencia de toma de datos. Bien, entonces vamos a focalizarnos cuando tenemos cómo se empezó el monitoreo, cómo viene la historia del monitoreo del riego de las cianobacterias. La principal metodología o la metodología histórica es ir al campo, tomar muestras, fijarlas y llevarlas al laboratorio. Bien, esto tiene muchísima precisión. El instrumental que uno puede tener en el laboratorio es de mucha precisión, tiene que estar calibrado, hay intercalibraciones entre laboratorios, se hace una logística para eso. Pero bueno, yo puedo medir y estimar las cianobacterias, qué tipo de cianobacterias hay, también cuantificar con mucha precisión la concentración de toxinas e incluso hacer análisis genéticos evaluando si no hay toxinas, bueno, si estas cianobacterias que aparecen tienen la potencialidad de sintetizar toxinas y producirlas. Así que eso me da el laboratorio, eso no me lo da otra cosa. El gran problema es el alto costo, requiere alto equipamiento, requiere profesionales idóneos, especializados. Los resultados son diferidos, o sea, no los tengo en el momento. Y la mirada es local. Yo no puedo mirar todo el cuerpo de agua con semejante precisión por los costos. Así que bueno, vamos a ver cuándo lo podríamos usar. Para ciertos objetivos es vital, para otros podemos prescindir. Otra forma de mirar un poco más rápido el cuerpo de agua es a través de sensores que yo llevo al campo, ¿no? Entonces tengo turbidímetros, fluorímetros, kits para medir toxinas dentro in situ, entonces yo mido todo in situ y puedo tener un resultado inmediato. Bueno, lo mismo, es costoso, lleva mantenimiento, lleva calibración los sensores, tengo que controlarlo con un laboratorio y la mirada es local. Y bueno, yo voy a agregar acá algunas cosas, todo lo que es este tipo de monitoreos, sábado y domingo no se monitorea en feriados tampoco. Entonces se monitorea en función de un montón de cuestiones de gestión. Pero bueno, ayudan muchísimo a la respuesta más rápida. Muy alta frecuencia de toma de datos son los sensores in situ, ¿no? Que emiten, mandan los datos a través de satelitalmente, conexiones de APIs de celulares, telefónicas, bueno, y uno puede tener en tiempo real lo que está estimando el sensor. Esto nos permite respuestas muy rápidas, de evaluar umbrales y tener acciones concretas cuando pasan los umbrales. Bueno, la cuestión, la precisión no es tan alta como en un laboratorio, pero es muy buena y puedo tener distintos indicadores bastante requeridos para el monitoreo de riesgo de cianobacterias, como son, bueno, la turbidez, el fósforo, la ficocianina. No puedo medir toxinas, pero puedo empezar a evaluar cuando empieza el día, cuando se aumenta el fósforo, puedo tener más probabilidad de cianobacterias, empezar a medir los pigmentos específicos de cianobacterias. Y bueno, muchas potabilizadoras de agua lo utilizan para tener un umbral del tiempo y prepararse ante floraciones y la llegada de las floraciones a la toma de agua. Desventajas, es costoso, requiere mantenimiento. El mantenimiento a veces lo cobran las empresas que venden los sensores, pero no está ahí, bueno, todo lo que tiene que ver con el robo, el hurto, o el daño por animales, o por inconvenientes climáticos. Bueno, esos sensores tienen esa cuestión.
tienen una durabilidad y son sensibles a muchos factores ambientales. Pero bueno, su utilidad ante la respuesta rápida es muy grande. Seguimos. Bien. Otro de los monitoreos hoy más usados, o bastante frecuentemente usados, son los monitoreos remotos por satélites. Los satélites tienen una bastante alta frecuencia, una precisión relativamente buena. Va a depender de la resolución de los satélites, pero tenemos múltiples satélites de libre descarga. Eso baja mucho el costo. Podemos monitorear o evaluar el pasado y distintas variables tróficas. Turbidez, materia orgánica disuelta, pigmentos específicos de cianobacterias, abundancia de cianobacterias, abundancia de algas en generales, extensión de las floraciones, puntos focales de inicio, bueno, y las dinámicas. Tenemos una mirada sinóptica del cuerpo de agua que para poder comprender y modelar y generar modelos de predictivos lo hace muy útil. No podemos ver toxinas, hay confusión en las orillas, no tenemos esa alta precisión en el punto local. Y necesita obviamente también control, calibración, y no identifica ni toxinas ni especies de cianobacterias. Y muchas veces, bueno, la complejidad se da cuando las aguas tienen muchos componentes, todos mezclados. Entonces ahí, bueno, la probabilidad o la precisión es menor. Sin embargo, bueno, siguen siendo muy útiles para una alerta temprana o análisis de grandes regiones. Hoy en día también comienza todo lo que es el desarrollo de monitoreo a través de drones. Cada vez más uno puede tener drones con cámaras específicas, donde puede detectar pigmentos específicos de cianobacterias, muy alta resolución espacial. También si uno está cerca del cuerpo de agua, un monitoreo frecuente, una detección prácticamente inmediata. Así que cada vez son más usados. También pueden monitorear todo lo que monitorea con satélites. Y bueno, la contra es que necesita profesionales especializados, el alto costo de los drones, no estima toxinas porque están disueltas, no dan color, no perturban la radiación electromagnética, la respuesta electromagnética del agua, y no identifican especies. Así que bueno, pero nos dan buena alerta, son de mucha precisión y cada vez son más usados a nivel internacional. Juntamente con imágenes de muy alta resolución. Se vienen imágenes de muy alta resolución espacial, con muchísima resolución también electromagnética, por así decirlo. Operativos sistematizados que cuando estén a nivel global también van a permitir muchísima especificidad de lo que ocurre en el agua. El monitoreo participativo es otra forma de un monitoreo muy frecuente, bajo costo, que genera conciencia social, que genera datos en tiempo real. No son altamente precisos, pero nos pueden llegar a detectar rápidamente factores de riesgo, aumentos en la cantidad de cianobacterias, distintos eventos que favorecen la proliferación de cianobacterias como mortandad de peces, mortandad de animales, vuelcos clandestinos. Realmente es muy utilizado cada vez más a nivel mundial. Ustedes van a tener una clase especial de esto, pero bueno, sigue siendo una herramienta muy útil para la gestión. Bueno, y acá yo les voy a mostrar algunos ejemplos de los que me tocó participar.
algunos que no me tocó participar, pero que integran todo esto a la mirada que estábamos analizando hasta ahora. Uno muy interesante fue el programa, todavía es el programa de gestión integral de cianobacterias de la provincia de Buenos Aires, que tiene un sistema de alerta temprana de cianobacterias que combina estas metodologías, satelital, visual y laboratorio, de una forma muy interesante. Yo ahora les voy a mostrar algunos productos. Ingresando a este enlace que tienen acá o al QR van a entrar a esta página y acá están disponibles los resultados del monitoreo satelital y participativo de la provincia de Buenos Aires. Ingresan y van a tener cada cuerpo de agua monitoreado con satélite con su color de riesgo, de alerta de cianobacterias. Cliqueando sobre el cuerpo de agua tienen distintas variables tróficas y la probabilidad con la que se calculó el riesgo de cianobacterias. Eso para cada cuerpo de agua. Y después hay un visor especial para la gente de gestión donde cada capa se ve por separado, donde se puede tener la estadística por zona, por cuerpo de agua y en el tiempo, que nos ayuda a evaluar patrones. Y para lo que es monitoreo visual o participativo, también hay un panel donde se evalúa, se puede ver directamente en tiempo real lo que va cargando la gente a través de una aplicación. Y bueno, evaluando distintos niveles de turbidez, de temperatura, de riesgo por cianobacterias, incluso actividades o bueno, algunos disturbios que se observan cuando se va a muestrear. Y eso se hace con alta frecuencia, así que es un dato muy valioso. Y monitoreo de laboratorio. La Autoridad del Agua pone a disponibilidad sus laboratorios y los muestreos se hacen varias veces por año, pero no es para dar alertas, sino es para evaluar el riesgo por cianobacterias. Entonces acá se identifican, las cianobacterias se cuantifican, se hacen análisis de toxinas en laboratorio, de nutrientes, turbidez y pigmentos. Y es una forma de controlar lo que se está viendo a nivel de la alerta, es una forma de dar más detalle a lo que se monitorea semanalmente, con un complemento también ultra valioso, pero que está gestionado a la medida de poder dar respuestas. No sé, la provincia de Buenos Aires tiene cerca de 300.000 kilómetros cuadrados, tener que poder dar respuestas a una alerta rápida a toda la extensión de la provincia, a los más de 1.500 cuerpos de agua que tiene, es muy difícil. Así que la integración de estas visiones, de estas tecnologías, ha permitido lograr ciertos productos de alta calidad. Y entre ellos, bueno, acá hay algunos resultados, ustedes los pueden también visualizar en esta página, pueden descargar los informes y evaluar semanalmente qué está pasando con las cianobacterias. Esto es por punto de muestreo. Este es un Google Maps que uno lo abre y queda activo también en su celular, si lo abren desde su celular, y se va actualizando semanalmente para ver el nivel de alerta que tienen los distintos cuerpos de agua. Esto es para uso recreativo solamente. Y a nivel provincial, todos estos estudios nos han permitido evaluar patrones, ver qué años fueron los más críticos, si hay tendencias de aumento, si no, qué estaciones del año son más críticas, dónde se concentran las floraciones, en qué lagunas, y poder generar todavía mejores planes de gestión y de monitoreo. Bien, a nivel nacional otros planes de monitoreo que para mí fueron bastante relevantes en mi formación y en la participación en algunos de ellos. Uno, bueno, en los años 90, fines de los años 90, el Ministerio de Salud toma esta problemática, no lo puse acá en la lista, pero fue uno de los que tomó la problemática, comenzó a hacer niveles guía y hablar de las cianobacterias
Después para los años 2000, 2010, lo toma CARU, la Comisión Administradora del Río Uruguay. Obviamente es un referente a nivel nacional porque comienza a integrar estas metodologías de monitoreo para todo lo que es el río Uruguay en límites en Argentina y Uruguay. Genera, bueno, todo esto es en la regla de signos semáforo, concientización social y un programa de monitoreo y de gestión importantes, bases para mucho de lo que se hace hoy. En ese momento, más o menos en la misma época, la RIGLO, que es una red de información de distritos limítrofes al Río de la Plata, que gestionan el Río de la Plata, lo mismo. El aviso, la alerta, el monitoreo. Salto Grande fue otro de los lugares emblemáticos del desarrollo de todo este tipo de metodologías, integración incluso de metodologías de mitigación, gestión, distintas, bueno, empresas de agua potabilizadoras y otros embalses que están trabajando también en las mismas líneas. Así que acá les dejamos algunas de las bibliografías. Esta es algo de lo que se hizo en el Salto Grande, que está publicado en el Manual de Cianobacterias. Bueno, y estos son algunos organismos que están abocados a todo el desarrollo de aplicaciones e investigaciones sobre el monitoreo de cianobacterias. Bueno, algunas son las que organizan este evento, otras están más ocultas por detrás, trabajando conjuntamente con estos organismos que aplican la gestión. Así que para que estemos atentos a las novedades que nos puedan ofrecer y vinculados a ellos. Bueno, acá algunos ejemplos internacionales. Estaría hablando horas, pero vamos a tratar de resumir algunos. Les dejé los enlaces para que después los chusmeen. Uno de los más emblemáticos o los que empieza, digamos, a tratar las gestiones del riesgo de cianobacterias es el lago Erie. Y lago Erie, bueno, voy a contar una anécdota. Ellos empiezan mucho antes que la mayoría a usar distintas tecnologías. Entonces usaban sensores remotos, usaban sensores en campo, se usaban satélites, se usaban monitoreo de laboratorio, investigaciones de universidades y cada uno llegaba a una conclusión distinta. Entonces, fueron un poco los que ordenaron esto que veníamos hablando. Empezaban a dar orden en las funciones, la aplicabilidad de las distintas tecnologías en función de los requerimientos de escalas temporales y espaciales. Yo les voy a dejar ahí el trabajo, es interesante este debate, fueron ahí donde empezaron a discutir esto. Hoy monitorean hasta tema de salud, cómo se concentran las toxinas en el cuerpo. La verdad que tienen una documental, tienen participación ciudadana, bueno, tuvieron un gran impacto dentro del cuerpo de agua que aún todavía no lo pueden recuperar. Estados Unidos en general es un país que tiene muchísimos recursos destinados al monitoreo y la gestión del riesgo de cianobacterias. Y una de las cuestiones interesantes es cómo a medida que pasa el tiempo lo que van logrando es que haya más conciencia social y principalmente más compromiso de distintos actores que toman decisiones en el territorio, tomadores de decisiones. Entonces, esto posibilitar la generación, bueno, de acuerdos y de compromisos en el territorio para gestionar cuencas. También hay lugares donde los tienen totalmente degradados. Creo que también eso los hace tomar conciencia. Y bueno, pero podemos aprender de ellos. Todavía Argentina no está en ese nivel de estado, así que podemos tomar mucho de lo que ellos fueron recorriendo. Europa tiene como los países que monitorean el riesgo por cianobacterias y desarrollan todas estas tecnologías, ¿no? También con drones, con satélites especializados, etc.
y entre ellos pongo acá Gran Bretaña y España, tienen grupos de trabajo fuertes. Bueno, Australia está muy ligado a toda la política de Gran Bretaña, así que también recibe subsidios y fortalecimientos de ahí y también genera políticas comunes. Y después están los estados en Europa que se focalizan principalmente al monitoreo de nutrientes. Tienen las cianobacterias que son acumulativas, que flotan, entonces cuando aparecen cierran el cuerpo de agua y van evaluando este manejo de los nutrientes y cómo reducirlo. Así que bueno, traté de englobar ejemplos dentro de las áreas que estuvimos viendo. Bueno, en conclusión, algunos tips o algunas claves, ¿no? Cuando usar laboratorio y campo, ¿no? Es un trabajo que necesita o que requiere mucha precisión y baja frecuencia eh, y puede ser latencia en los resultados, entonces ahí es lo más efectivo usar laboratorio. Es excelente para evaluar con precisión las características físico-químicas y biológicas del cuerpo de agua y ultra requerido especialmente para lo que es el control, validación y calibración de sensores. Todos los sensores que vimos requieren adaptarlos a las matrices de los cuerpos de agua. Tienen ciertos rangos que vienen calibrados para ciertos rangos de concentraciones de las variables. Luego entramos en nuestro cuerpo de agua y nuestro cuerpo de agua tiene otros componentes que alteran la sensibilidad del sensor o otros umbrales y uno con el laboratorio lo puede recalibrar o puede controlar que esté funcionando bien. No se trabaja, obviamente esos laboratorios no tenemos información sábado, domingo, yo a veces lo recalco porque muchas veces hay cosas que ocurren en feriados, en momentos o en horas donde no se trabaja, que hacen a la gestión, parece que no, pero hacen a veces a la necesidad de respuestas en ciertos horarios donde no lo podemos tener o es muchísimo más costoso. Bueno, sensores remotos con boyas nos da mucha información, gran cantidad de datos en alta frecuencia en muy corto plazo de tiempo para tomar decisiones rápidas y la información no tiene límites. O sea, uno puede programar una alerta ante ciertos umbrales y eso se va a dar a pesar de que sea domingo, fin de semana, de noche a las 12 de la noche. Bueno, no creo que pase eso a las 12 de la noche, pero cualquier umbral lo detecta y lo envía el alerta. Sensores remotos satelitales, bueno, lo mismo, pero no tiene una frecuencia tan alta, pero tenemos una visión panorámica, lo que no tienen los sensores de boyas. Podemos ver todo el cuerpo de agua, podemos tener una revisita de diaria a semanal. Los resultados están 24 horas después, como mucho, a 48 horas. Si pasa algo, pero una vez pasado el satélite, dentro de las 12 horas ya podemos tener el resultado. Así que colecta información sensible para la modelación, para la predicción, para el entendimiento y para la alerta. Y la participación ciudadana también, bajo costo, monitoreo frecuente, in situ, vigilancia del sistema por parte de los ciudadanos, genera conciencia social, podemos tener el dato en tiempo real. Hoy prácticamente creo que para cualquier gestión del riesgo a nivel internacional, sea cianobacterias o otro, se utiliza muchísimo la participación ciudadana. Así que bueno, espero que estas sean como las claves para decidir e integrar las miradas. Bueno, acá les dejo la bibliografía de lo que estuvimos charlando, algunos trabajos que a mí me resultaron muy interesantes y todos aplicados a la gestión.
Así que espero que les sean útiles. Bien, y acá terminamos. Ya muchas gracias. Fue para mí un privilegio poder estar acá. Quedo a disposición para cualquier cosa, interés, duda, comentario. Tienen 2 correos. El primero es el que menos atestado de mails está. El segundo por ahí a veces se me pasan algunos. Y bueno, también agradecerles y hacerles conocer a mi equipo colaborador, con los cuales aprendo y llevamos adelante los distintos proyectos. Así que a disposición. Muchas gracias.